Se oye, hermano. Sí, Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pues agradecido infinitamente, hermanos, de nuestro Dios por el amor de Él hacia nosotros, ya que miraba y medito, hermano, en todas esas escrituras, que aunque en la historia el apóstol Pablo murió, pero él está plasmado ahí en las escrituras porque él dijo que ya no vivía él, sino Cristo. Entonces, le damos la gracia a Dios porque en esa misma secuencia, esa misma línea, nosotros hoy Dios por su misericordia, como decía una hermana ahorita que la oía, que decía que no estamos aquí porque queramos ni porque queremos. Estamos aquí, hermanos, porque Dios nos ha permitido entrar y Él mismo nos ha traído a este lugar de la doctrina en la que nos estamos reuniendo con el propósito que dijo ahí la escritura que leyó la hermana Brenny, hermanita, donde ella dice ahí esa escritura que viene en la misma línea de lo que estamos aprendiendo y escuchando de la palabra, porque son muchos los que corren en el estadio, pero uno solo es que se lleva el premio. Pero no es difícil, porque dijo ahí la escritura, correr de tal manera que lo tengáis. Estamos corriendo unas carreras, estamos en una universidad que es la enseñanza de Jesús y hemos empezado. Ahora la palabra lo que quiere, hermano, que vayamos adquiriendo conciencia, porque lo que fue ayer es lo mismo que hoy. Y si el apóstol Pablo le dice ahí a los efesios que esto, oh hermano, os requiero en el Señor. ¿Ustedes ven, hermano? Que ya no andéis como los otros gentiles. La escritura, hermano, la Biblia, aunque ande en la mano de todos los creyentes como libro o como una historia o como libro común, la Biblia como algo sencillo, pero no es así, hermano. La Biblia guarda en su parte invisible el programa de Dios con los gentiles y con Israel, su pueblo. La Biblia, aunque tenga acceso en el lenguaje alemán, en el lenguaje chino, en el lenguaje español, en cualquier tipo de lengua que haya sido traducida, la Biblia es intocable de la mente humana. Por esto le damos la gracia a Dios, porque Dios nos ha pasado de lo visible, que es todo lo que está escrito en papel, ahora nos ha pasado y nos está pasando a lo invisible. Por ejemplo, hermano, ustedes han meditado que dice que a Jesucristo lo crucificaron en el medio de los dos ladrones. Hay un versículo que dice que usted, le dice Pablo, le está exhortando Pablo, no a cualquiera persona, a creyentes que están reuniéndose y que están escuchando la doctrina, porque Pablo lo está enseñando. Hoy nos sigue Pablo enseñando a nosotros también, porque es el mismo proceso. Nosotros hemos entrado a la misma línea, a la misma doctrina, que en aquello participaron, nosotros estamos participando. Entonces, dice ahí que el que hurte, que ya no hurte más. Pero ¿qué es lo que hurtan? A Jesús lo crucifican en el medio de dos ladrones. Según la historia, todo esto se ve como dos personas. Pero algo que busca la palabra y requiere entre nosotros es la humillación. De esos dos ladrones, hay uno que se humilla y reconoce. Jesús dijo también ahí en San Juan que todos los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores. Ningún hermano ni nadie se ve siendo un ladrón, porque esto no es de que usted se haya robado un plátano ni una yuca. Es que en la palabra hay posiciones, esto es algo que eso es imprescindible. Cualquier persona, cualquier creyente pasa por ahí. Por eso es que lo importante, porque miren, hermano, le estoy citando todo esto por razón del tiempo. Saqueo, dice la escritura también, que era, lo tenían un concepto como ladrón, porque ahí, pero lo importante, no importa lo que nadie piensa, lo importante es que usted y yo reconozcamos. Cuando Jesús entró a cenar con él, que no es otra cosa, que llega la promesa, llega la esperanza, porque Saqueo venía
enfocado en una línea de Abraham, porque Jesús dijo, me es necesario que yo cene contigo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar lo que se había y se ha perdido. Entonces Jesús, esa visión, ese mensaje, esa promesa de Dios, viene al creyente cuando el creyente viene predestinado en esa línea de Abraham. Entonces le era necesario a Jesús pasar con Zaqueo y le dice, desciende porque es necesario. Pero el concepto que tenían sobre él es que este hombre era un ladrón. Pero él dijo, si yo en algo me he robado y si en algo lo devuelvo cuatruplicado, en una forma de una señal de humillación. Entonces, cuando vamos entendiendo las escrituras, es ahí donde viene el verdadero arrepentimiento. Por eso, hermano, estos hermanos aquí en los Efesios habían salido de la ley. Pero Pablo, que conoce que aunque usted haya salido, hay rastros que quedan porque el pueblo salió de Egipto y Egipto iba en ellos. Entonces, este hombre viejo no es otro, no es otra cosa, ese es mi primer ministerio en el que el hombre se forma, donde Jesús, ese primer hombre viejo, tiene que ser llevado a la cruz, tiene que morir para entonces usted resucitar con una vida nueva. Por eso dice ahí el tema del versículo 17 de los Efesios, la vida nueva, una vida nueva. Entonces esa vida nueva no es otra cosa, hermano, que el conocimiento que Dios ha ido despertando de su palabra. Él ha ido despertando nuestro sentido para que nosotros vayamos entendiendo las escrituras desde su parte original. Esto no depende del creyente, no depende de nadie, depende de que Dios tiene, de quien Él quiere tener misericordia. En esto, hermano, les agradecemos infinitamente por lo que Dios viene haciendo con cada uno de nosotros, porque ustedes saben, hermano, que en la palabra tiene una parte invisible donde eso es intocable de la mente humana y al ser intocable de la mente humana, ese sentir lo pone Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que creer de todo corazón que estamos en una doctrina que aunque es una locura para los que no lo entienden, para los que se salvan es salvación de parte de Dios, porque este entender que viene fuera de lo natural, porque se ve quitándole a las escrituras, porque era como decía la hermana Mariana, hay que le dicen que Jesús no fue un hombre, sino el verbo, se le cae todo, se le cae todo. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que viene en la mente de todo ser humano. Ese hombre, ese cuerpo, como yo le hablaba en una ocasión a unos hermanos, miren hermano, yo estuve, cuando Dios me empezó a dar a entender esta doctrina, tuve que enfrentar unos hermanos allá en Agua, ellos en la ley y yo en esta posición donde la palabra me rescató, me saca, porque para entender esto hay que salir de la ley, porque en ese ministerio de la ley no se conoce a Cristo. Por eso dice Jesús que el mundo no me conoce ni me puede ver, pero ustedes me conocen y me ven, me entienden, hermano. Cuando dice la palabra que me ven, es que me entienden. Para usted ver a Jesús es entenderlo. Entonces, Él nos ha estado rescatando de esta forma de entender la palabra en la ley y nos ha estado llevando a la gracia, a esa promesa de parte de Dios con el propósito, Jesús, de reunirnos con el Padre, que es Dios, que es el mismo, pero en otra manifestación. Entonces, todo esto, hermano, nos lo ha venido y nos lo viene enseñando la palabra. Entonces, me llevó la palabra a tener que contender con estos hermanos. Principalmente había uno que era el que estaba en la mente de todito ellos. Yo me trasladé a Santiago en una ocasión y él estando en Agua lo encontré en Santiago. ¿Cómo lo encuentro en Santiago? Lo encuentro por la idea que aquellos que estaban en Santiago tenían levantada. Él estaba sentado en la mente de ellos, como estaba Usía en la mente de Isaías, que dice, ha muerto hoy el rey Usía y mis ojos ven a Jehová de los ejércitos. Ustedes ven que mientras hay alguien sentado en la mente, no se puede entonces ver. Entonces la palabra en la mente de todos los creyentes vienen muchas oposiciones y usted y yo tenemos que ser sinceros con la palabra, depositarnos en la palabra, y por eso es que Pablo está aquí exhortándole a los efesios. Esto requiero, hermano, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Entonces esto nos está diciendo la palabra a nosotros, hermano, para que todos los días, por la misma palabra que es el espejo, la doctrina que nos ha venido evangelizando y nos ha venido enseñando, nosotros nos enfoquemos en ello, hermano, porque vamos caminando hacia lo invisible de Dios, hacia quedar en el aire
donde no se puede, ahí nada que sea de la tierra no va a permitir ni le permite a ningún creyente quedar en el aire. Nadie se sostiene en ese lugar porque la física de la doctrina tiene que haber vencido la ley de la tierra, de la gravedad de la tierra. Que aunque vemos todo eso en la parte de afuera, en la doctrina existe una gravedad también, donde dice la escritura en otra parte por ahí: ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que la tierra quede desolada y sin morador. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que en la mente suya no haya ningún concepto, ninguna idea, ninguna imaginación, nada, que solamente esté Cristo sentado, que aunque le falte, pero confiando que Cristo es nuestro ayudador. Como decía un salmo que oí que leía una hermana de esos lugares que dice la escritura, en pacto delicioso y toda esa cosa, hermano, esto no es un cuento, esa es la verdad, esa es la obra de Dios entre nosotros, donde hay una ciudad de calle de oro y mar de cristal, que usted cuando vaya entendiendo esto se va a ir gozando, se va a ir deleitando en esta miel que tiene esta doctrina, porque usted va a ir viendo ya en lo invisible a nuestro Dios sentado en nuestra mente, despojando toda nube, despojando los cielos, destruyendo, porque dice que todo lo creado, toda esa creación de ese primer ministerio donde viene la lascivia, donde viene la ira, donde viene el enojo, todo ese ministerio con todo lo creado, con los cielos, con la luna que se teñirá de sangre, las estrellas que caerán del cielo, todo, dice la escritura, será quemado, serán fundidos con la manifestación de Cristo Jesús. Esto no es un cuento, hermano. Nosotros estamos en un lugar sagrado de parte de Dios, que Dios nos ayude y nos siga dando el valor y el respeto a esta doctrina, el amor a esta doctrina, no a ningún hermano, sino a la doctrina, pero siempre respetando, porque a través del hermano se manifiesta Dios. Entonces, hermano, esto es algo, no dándole la gloria a ningún hermano, no levantando a ningún hermano, pero sí amándonos los unos a los otros y respetándonos los unos a los otros. Así, hermano, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, pues nos continúe siempre dando el sentido de seguir orando los unos por los otros. Un abrazo y que el amor de Cristo siga reinando en el corazón de cada uno de nosotros.